Un anciano maestro de sabiduría judía me enseñó una forma antigua, reservada y profundamente poderosa de usar la sal para hacer que tus enemigos confiesen, se retiren y encuentren su propio fin, sin que tú necesites mover un solo dedo contra ellos. Si alguien ha intentado bloquearte, robarte la paz, destruir tu nombre o torcer tu camino en silencio, escribe ahora mismo en los comentarios: la sal revela lo oculto, y mis enemigos caen por su propio peso. Hay cosas que ocurren en la vida que no tienen explicación natural. Hay momentos en que todo lo que construiste comienza a derrumbarse sin razón visible, proyectos que no avanzan aunque pongas toda tu energía, relaciones que se enfriaron de golpe, sin pelea, sin razón declarada, solo una distancia que fue creciendo hasta hacerse un muro. Dinero que desaparece antes de llegar a tus manos, que se evapora justo cuando más lo necesitas, que nunca termina de alcanzar. Puertas que se cierran justo cuando estabas a punto de entrar, cuando ya podías ver lo que había del otro lado. Oportunidades que se evaporan en el último instante, como si alguien o algo estuviera esperando el momento exacto en que más esperanzas tenías para arrebatártelas. Y tú lo sabes. En algún lugar profundo de ti, lo sabes. Sabes que no es solo mala suerte. Sabes que no es solo el azar, porque el azar no sigue un patrón tan preciso, no golpea siempre en los mismos puntos, no elige siempre los mismos momentos para destruir lo que más valoras. Sabes que hay algo más detrás de todo eso, que alguien o algo ha estado trabajando en silencio contra ti, y esa sensación que tienes, esa incomodidad que no te puedes sacar de encima, esa certeza silenciosa que te acompaña cuando te quedas solo con tus pensamientos, esa sensación no es paranoia, es percepción. Es tu instinto más profundo diciéndote la verdad que tu mente racional ha estado rechazando porque es más cómodo no creer en ello. Yo lo sé, porque lo viví. Hubo un periodo en mi vida que no me gusta recordar, pero que siento la obligación de compartir porque creo que muchos de ustedes están viviendo algo parecido ahora mismo. Fue un periodo en que todo parecía ir en retroceso al mismo tiempo. No era una cosa sola, no era una mala racha ordinaria de esas que cualquiera puede entender y esperar que pase. Era todo a la vez, con una sincronización que resultaba imposible de atribuir a la casualidad. Mi trabajo se complicó de maneras que no tenían sentido lógico. Errores que nunca cometía comenzaron a aparecer. Decisiones correctas comenzaron a dar resultados incorrectos. Personas que me apoyaban comenzaron a alejarse sin una explicación que yo pudiera comprender. Mi salud empezó a dar señales extrañas. No enfermedades graves, sino una pesadez constante. Un cansancio que no cedía con el descanso, un estado de alerta permanente sin objeto concreto, como si mi cuerpo supiera que algo venía pero no pudiera decirme qué era ni de dónde. Las personas en las que confiaba comenzaron a alejarse, primero gradualmente, luego de manera más notable, hasta que me encontré solo en momentos en que más necesitaba presencia y apoyo. Me levantaba agotado, aunque hubiera dormido. Me acostaba con la mente llena de un ruido que no era exactamente pensamiento, sino más bien una interferencia, como cuando una señal de radio pierde su frecuencia y solo escuchas estática. Y por más que intentaba ordenar mi vida, por más que hacía lo correcto, tomaba las decisiones adecuadas, trabajaba con disciplina, algo seguía torciendo el resultado antes de que pudiera consolidarse. Durante ese tiempo cargué con una pregunta que me pesaba más que todos los problemas prácticos juntos. ¿Por qué? No un porqué filosófico, un porqué real, urgente, concreto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué todo al mismo tiempo? Fue en ese estado en que llegué a cruzarme con un hombre mayor. No fue un encuentro que yo busqué ni planifiqué. Fue de esos encuentros que ocurren cuando algo en la vida te coloca exactamente donde necesitas estar, aunque en ese momento no lo reconozcas. No era un hombre de apariencias llamativas. Vestía con sencillez,
sin ningún elemento que lo distinguiera de cualquier otro hombre de su edad. Hablaba poco, y cuando lo hacía, no usaba palabras para impresionar, sino para transmitir. Cada frase suya tenía un peso que no podías ignorar, una precisión que hacía que lo que decía se quedara grabado en tu memoria de una manera diferente a como se quedan las cosas ordinarias. Era un maestro que había dedicado décadas al estudio de las tradiciones antiguas de la sabiduría judía. No hablo de la sabiduría que se puede encontrar en cualquier libro de divulgación. Hablo de ese conocimiento profundo que no se enseña en instituciones, que no se imprime en manuales, que se transmite de maestro a discípulo en conversaciones privadas, en voz baja, con cuidado, pesando cada palabra, solo a quien demuestra estar preparado para recibirlo, sin distorsionarlo ni banalizarlo. Un conocimiento que tiene miles de años de historia continua, que sobrevivió persecuciones, exilios, destrucciones de comunidades enteras, precisamente porque quienes lo guardaban sabían que era demasiado valioso para dejarse perder. Me observó durante un tiempo sin decir mucho sobre lo que yo vivía, sin preguntar, sin opinar, solo observando con esa calma que solo tienen las personas que han comprendido algo fundamental sobre la naturaleza humana y han dejado de tener prisa. Y un día, sin que yo le preguntara nada, sin que hubiera un momento aparente que lo desencadenara, me dijo algo que me detuvo en seco. Me dijo que lo que yo estaba viviendo tenía un nombre en el conocimiento antiguo. Me dijo que cuando un ser humano está siendo atacado en silencio, ya sea por envidia activa, por intención maliciosa deliberada, o simplemente por la energía oscura y densa que otros envían con sus pensamientos, sus deseos y sus acciones cotidianas, el cuerpo lo siente antes de que la mente lo procese. La vida lo refleja en sus patrones. El entorno lo muestra en sus respuestas. No siempre hay un enemigo con cara visible, con nombre conocido, con motivo declarado. A veces el ataque viene de alguien que te sonríe todos los días, que dice apoyarte, que finge celebrar tus logros, mientras en su interior los desea destruidos. A veces viene de alguien que ni siquiera conoces personalmente, que te vio desde la distancia, que supo de tu vida por terceros, y que decidió que tu bienestar, tu avance, tu éxito, representaba de alguna manera una amenaza para su existencia o una afrenta a su ego. Y entonces me dijo algo que cambió completamente la forma en que entendí todo lo que estaba viviendo. Me dijo algo que sentí como si de repente una luz se encendiera en un cuarto que llevaba mucho tiempo a oscuras. Me dijo que los maestros del conocimiento antiguo nunca enseñaron a combatir el mal con el mal. Nunca enseñaron el camino del enfrentamiento directo contra el enemigo humano. Nunca propusieron la venganza como solución real, porque ese camino siempre conduce al mismo lugar, sin excepción, a través de los siglos. Más conflicto, más desgaste, más pérdida, más oscuridad acumulada en ambas partes. El que responde al veneno con veneno no se libera del veneno, se convierte en su nuevo portador. En cambio, enseñaron algo completamente diferente. Enseñaron a usar la sal, y no de cualquier manera, no como un simple gesto decorativo o simbólico sin sustancia real, sino como un acto consciente, preciso, cargado de intención, sostenido por un conocimiento que se remonta a miles de años de observación humana sobre las fuerzas que mueven la realidad que los ojos ordinarios no pueden ver. Quiero que entiendas algo antes de continuar, porque si no lo entiendes desde el principio, el resto de lo que voy a compartir perderá su verdadero peso. La sal no es un ingrediente de cocina cuando se usa de esta manera. La sal es, en la sabiduría antigua, uno de los elementos más poderosos, más estudiados y más respetados que el ser humano ha conocido a lo largo de toda su historia registrada. No hay civilización sobre la Tierra que no haya reconocido el poder de la sal en algún nivel.
Los pueblos del desierto la usaban para sellar pactos entre familias y tribus, porque sabían que nada corrupto, nada que naciera de la mentira o de la intención torcida, podía sobrevivir en su presencia de manera sostenida. Las tradiciones mediterráneas antiguas la colocaban en los umbrales de las casas, en las esquinas de las habitaciones, en los puntos de entrada, porque entendían que la sal forma una barrera natural contra todo lo que llega con intención dañina. Las culturas nórdicas la enterraban ritualmente porque sabían que la sal preserva y que lo que se preserva no puede ser corrompido. Pero es en la sabiduría judía donde la sal alcanza su comprensión más profunda, más articulada y más sistemáticamente transmitida a través del tiempo. En esa tradición, la sal no es simplemente un elemento purificador, aunque también lo es. No es solo una barrera protectora, aunque también cumple esa función. Es, sobre todo, un elemento que revela, que expone, que desnuda lo que estaba oculto, que saca a la superficie lo que fue enterrado, que obliga a manifestarse a lo que estaba operando en la sombra. La sal, según los maestros que guardaron y transmitieron este conocimiento, tiene la propiedad de hacer visible lo invisible, de convertir en manifiesto lo que era latente, de forzar a la verdad a salir de donde se escondía, sin que nadie la llame directamente, sin que nadie la amenace, sin que nadie la confronte con palabras. Y aquí está el núcleo de lo que voy a enseñarte hoy. El corazón de todo esto. Cuando alguien trabaja contra ti en silencio, cuando alguien te ataca sin que tú lo veas, la fuente de su poder es precisamente ese silencio, esa oscuridad, ese anonimato. El enemigo que no habla, que no confiesa, que niega su intención, que actúa en la sombra y nunca da la cara, ese enemigo tiene poder exactamente porque nadie puede verlo, porque mientras permanece invisible, nadie puede confrontarlo, nadie puede neutralizarlo, nadie puede dirigir hacia él la fuerza contraria necesaria para detenerlo. Pero cuando usas la sal de la manera correcta, siguiendo el método que los maestros antiguos desarrollaron, probaron y transmitieron a través de generaciones, lo que ocurre es esto: la oscuridad no puede sostenerse. El silencio del enemigo se rompe, no porque tú vayas a buscarlo, no porque lo confrontes, no porque lo expongas con palabras, sino porque la sal actúa sobre el entorno de ese enemigo de una manera que hace imposible que continúe operando desde el anonimato. Comienza a cometer errores que no cometía antes, comienza a hablar de más, a revelar en sus conversaciones detalles que antes guardaba con cuidado. Comienza a actuar de maneras que lo exponen ante los que lo rodean. La verdad que él ha estado suprimiendo con tanto esfuerzo encuentra de pronto una grieta por donde salir, y una vez que encuentra esa grieta, no hay fuerza humana que pueda volver a meterla dentro. No porque tú hayas hecho nada en contra de esa persona directamente, no porque hayas dicho una sola palabra sobre ella, sino porque el mecanismo natural de la verdad, reforzado y activado por este acto, comienza a operar con una fuerza que esa persona no puede controlar ni anticipar. Y el que vivía en la oscuridad, de repente, no puede encontrar la oscuridad. Todo lo que hacía se vuelve visible, todo lo que planeaba encuentra resistencia donde antes encontraba camino libre. Todo lo que construyó sobre la mentira comienza a mostrar sus grietas, y tú, mientras tanto, estás en paz, porque ya hiciste lo tuyo, porque pusiste en movimiento algo más grande que cualquier acción directa que tú hubieras podido tomar. El maestro me explicó esto con una paciencia que yo honestamente no merecía en ese momento, porque en ese momento yo estaba lleno de rabia, estaba lleno de urgencia, estaba lleno de ganas de confrontar, de exigir explicaciones, de pelear, de hacer algo, lo que fuera, con tal de sentir que tenía control sobre lo que me estaba ocurriendo. Y él me miraba con esa calma que solo tienen las personas que han visto muchas veces en su vida cómo la rabia destruye a quien la carga antes de afectar a quien la provoca.
Me dijo que la rabia es el mayor regalo que le puedes dar a quien te ataca, no porque la rabia sea un sentimiento malo en sí mismo, sino porque la rabia, cuando no está encauzada con sabiduría, te saca de tu centro, te hace actuar desde el miedo disfrazado de fuerza, te hace predecible, impulsivo, fácil de leer y por lo tanto fácil de manipular. Tu enemigo conoce ese estado tuyo mejor de lo que tú lo conoces. Lo ha estado provocando precisamente para llevarte ahí, para que seas tú quien se destruya a sí mismo, mientras él simplemente observa desde una distancia segura, alimentándose de tu agitación, creciendo con cada reacción tuya. El conocimiento antiguo enseña lo opuesto de lo que el instinto te pide. Enseña a mantenerse en quietud mientras la sal hace su trabajo. Enseña a soltar el control del resultado y confiar en el mecanismo que han probado y verificado miles de generaciones antes que nosotros, en condiciones mucho más difíciles que las nuestras, contra enemigos mucho más poderosos de los que nosotros enfrentamos hoy. No es pasividad, no es resignación, no es debilidad disfrazada de espiritualidad, es una forma de acción mucho más profunda, mucho más efectiva y mucho más duradera en sus resultados que cualquier confrontación directa que tú pudieras protagonizar. Y entonces, cuando yo ya había escuchado todo esto, cuando algo en mí había comenzado a abrirse a la posibilidad de que quizás había una forma diferente de enfrentar lo que vivía, fue entonces cuando el maestro me enseñó el método concreto, el acto específico, la práctica que llevo hoy a ti porque sé, con la misma certeza con que sé mi propio nombre, que si estás viendo este video en este preciso momento, hay una razón para ello. Nada llega a los ojos de quien no está preparado para verlo. Lo que voy a compartir contigo ahora es exactamente lo que ese maestro me transmitió. Cada detalle, cada instrucción, cada advertencia. Lo comparto sin modificarlo, sin simplificarlo, sin quitarle ni agregarle nada, porque el conocimiento antiguo pierde su fuerza cuando se distorsiona, aunque sea con las mejores intenciones. Necesitas sal, sal común, sal gruesa, sal de mar, la sal que tengas disponible en tu hogar en este momento. No necesita ser especial, ni cara, ni de ninguna procedencia particular. La sal es la sal en cualquiera de sus formas. Su poder no depende de la marca, ni del precio, ni del origen geográfico. Depende de lo que es, de lo que ha sido siempre, de lo que miles de años de sabiduría humana han reconocido en ella. Si tienes sal gruesa de mar, úsala. Si tienes sal fina de mesa, también funciona. No pongas obstáculos donde no los hay. Necesitas un vaso de agua tibia, no fría, no hirviendo, sino tibia. El agua en estado tibio es, según los maestros antiguos, el agua en su punto de mayor receptividad. Es el agua que todavía lleva el calor de la vida pero que no ha llegado al punto de la agitación. Es el agua que acepta lo que se le entrega sin resistencia, sin rechazo, sin condición. Esa receptividad es importante para lo que vamos a hacer. Necesitas una hoja de papel blanco. Blanco preferiblemente, sin líneas si es posible, aunque si solo tienes papel con líneas, no importa en absoluto. Y necesitas algo con que escribir. Un bolígrafo, un marcador, cualquier instrumento que deje marcas sobre el papel. Eso es todo. No hay lista de materiales exóticos. No hay ingredientes que debas buscar en tiendas especializadas. No hay elementos que debas conseguir con antelación. El conocimiento antiguo, el que verdaderamente funciona, el que ha sobrevivido la prueba de los siglos, no trabaja con complicaciones. Trabaja con lo simple, con lo que ya existe en tu vida cotidiana. Porque la simplicidad es lo que permanece. Lo que se complica demasiado se vuelve frágil ante la presión real de la vida. Lo que es simple tiene raíces que ninguna tormenta puede arrancar. Antes de comenzar el acto, quiero que te detengas. Quiero que apartes el teléfono por un momento si lo estás usando, o que pongas pausa si eso es posible.
Quiero que respires 3 veces de manera consciente, inhalando lentamente, sosteniendo el aire un instante, exhalando con calma. Quiero que sueltes, aunque sea temporalmente, la rabia y el miedo y la urgencia y la impaciencia. No porque esas emociones estén mal, no porque debas negarlas o suprimirlas, sino porque este acto requiere que estés presente, completamente presente. No a medias, no con la mente en el trabajo o en el problema o en la persona que te lastimó o en la lista de lo que tienes que hacer mañana. Aquí, en este momento, con tus manos, con tu intención, con tu voluntad orientada con precisión hacia lo que estás a punto de hacer. Los maestros del conocimiento antiguo enseñaban que el mayor error que comete alguien cuando realiza este tipo de acto es hacerlo mientras su corazón está lleno de veneno activo, de odio que quiere destruir, de sed de venganza que no busca la restauración sino el sufrimiento del otro. Porque la sal, como ya dijimos, no distingue entre el veneno del enemigo y el veneno que tú mismo cargas. Si te acercas a ella desde el odio, desde el deseo de que alguien sufra, desde la voluntad de destruir en lugar de restaurar, el mecanismo no funciona de la misma manera, o simplemente no funciona. O, en los casos que el maestro describió con mayor seriedad, regresa hacia ti amplificado, en una medida que no podrás controlar. Esto no es una advertencia decorativa, es la parte más importante de todo lo que estás escuchando hoy. Este acto no es venganza, no es un ataque, no es la manera de lastimar a alguien que te lastimó. Es una restauración. Es el restablecimiento del orden natural que fue perturbado por la intención oscura de otro. Tú no estás destruyendo a nadie. Estás cortando los hilos invisibles que le daban a esa persona o a esa situación poder sobre tu vida. Estás cerrando las puertas que estaban abiertas sin tu consentimiento para que la energía dañina entrara. Estás poniendo cada cosa en su lugar natural. Estás devolviendo a quien la envió la energía que no te pertenece. Y eso, hecho desde la claridad y no desde el veneno, es un acto completamente diferente en su naturaleza y en sus resultados. Cuando entiendas eso, no solo como una idea intelectual, sino como una verdad que sientes en tu cuerpo, como una certeza que te asienta en lugar de agitarte, entonces estarás listo para comenzar. Si estás en un punto de tu camino donde sientes que los bloqueos son demasiados, que la oscuridad ha durado un tiempo que ya no puedes sostener, que necesitas acceso continuo a este tipo de conocimiento para seguir navegando lo que tu vida te presenta, este es el momento de suscribirte a este canal. Aquí no encontrarás ruido ni entretenimiento superficial. Encontrarás prácticas antiguas, métodos que han funcionado a lo largo de generaciones, transmitidos con el respeto que merecen y con la intención de que lleguen completos y funcionales a quien los necesita. Suscríbete ahora y activa la notificación para que nada de lo que se comparte aquí llegue a tus ojos demasiado tarde. Toma el papel, toma el bolígrafo y escribe. Si conoces el nombre de quien sabes que ha estado trabajando contra ti, escríbelo. Si conoces más de uno, escribe todos los que conozcas. Si no conoces nombres concretos, escribe estas palabras: mis enemigos ocultos, o quienes trabajan contra mí en silencio, o todo lo que bloquea mi avance sin que yo pueda verlo. Las palabras tienen peso. Lo que escribes sobre ese papel se vuelve real en el momento en que lo escribes, porque en el acto de escribir estás ejerciendo tu voluntad con precisión. Estás nombrando lo que hasta ahora no tenía nombre. Estás sacando de la oscuridad lo que operaba en la oscuridad, precisamente porque permanecía sin nombre. El maestro me explicó que en la tradición antigua, nombrar algo es el primer acto real de poder sobre ello. Lo que no tiene nombre no puede ser confrontado con efectividad. Lo que no tiene nombre te domina porque no puedes orientar ninguna fuerza en su dirección. Lo que permanece innombrado crece en las sombras sin encontrar resistencia. Cuando escribes ese nombre,
o esa descripción, cuando pones sobre el papel lo que hasta ahora solo existía como una sensación vaga e incómoda dentro de ti, estás ejerciendo el primer acto concreto de poder. Estás diciendo, con toda la autoridad de tu propia voluntad, te veo, ya sé que estás ahí. Ya no puedes esconderte de mí porque ya no eres invisible. Ahora toma el papel con esos nombres escritos y colócalo en la palma de tu mano. Sosténlo. Siéntelo entre tus dedos. Ese papel representa todo lo que ha estado trabajando contra ti, sin que tú pudieras nombrarlo ni confrontarlo. Cada bloqueo que no tenía explicación, cada traición que no esperabas, cada puerta cerrada cuando ya creías que se abría, cada oportunidad robada antes de que pudieras tomarla, cada palabra dicha contra ti en conversaciones a las que no fuiste invitado. Todo eso está condensado en ese papel en este momento. Y ahora, toma la sal. Comienza a derramar la sal sobre ese papel. Lentamente, con atención, sin apuro, deja que la sal caiga sobre los nombres escritos y los vaya cubriendo. Observa cómo cae. Observa cómo cada grano ocupa su lugar sobre el papel. Observa cómo los nombres van quedando cubiertos, enterrados bajo la sal. De la misma manera en que la verdad termina enterrando la mentira, cuando se le da el tiempo y el espacio para operar. Mientras la sal cae sobre el papel, mientras cubres completamente lo que escribiste, di estas palabras con voz clara, no en un susurro tímido, con una voz que tenga el peso de tu convicción detrás. No importa si tu voz tiembla, no importa si sientes que las palabras se te atoran. Lo que importa es que sean tuyas, que vengan de ti, que carguen la fuerza de lo que genuinamente quieres restaurar en tu vida. Di esto: con esta sal neutralizo todo poder que se haya ejercido contra mí sin mi consentimiento. Devuelvo cada intención oscura enviada hacia mi vida a quien la originó. Corto todo lazo invisible que me une a quienes desean mi caída o celebran mi bloqueo. Tu poder sobre mi vida termina en este momento. Tu silencio termina en este momento. La verdad de lo que eres saldrá a la luz sin que yo necesite hacer nada más que lo que estoy haciendo ahora. Deja que esas palabras salgan desde el centro de ti. No las recites como si fueran un texto ajeno que aprendiste de memoria. Hazlas tuyas en cada sílaba, porque lo son, porque lo que estás expresando no es una fórmula que alguien te prestó, es la verdad de tu situación, articulada con claridad y entregada a un mecanismo que tiene el poder de actuar sobre esa verdad de maneras que tú solo, con tus palabras y tus acciones directas, nunca podrías lograr. Si sientes algo mientras haces esto, si sientes un nudo en el estómago, un calor en el pecho, un impulso de llorar o de gritar o de soltar algo que llevas cargando desde hace mucho tiempo, no lo suprimas. No lo gestiones. No lo controles. Los maestros del conocimiento antiguo sabían que el cuerpo guarda todo lo que la mente niega. Guarda el miedo que no nos permitimos sentir. Guarda la traición que no terminamos de procesar. Guarda el duelo de las oportunidades perdidas, de las relaciones destruidas, de los años invertidos en lo que fue saboteado antes de dar fruto. Cuando realizas este tipo de acto con presencia real y honesta, el cuerpo comienza a soltar lo que ha estado cargando sin que te lo pidieran. Déjalo hacer eso. Es parte esencial del proceso. Es el inicio de la restauración real. Ahora toma el vaso de agua tibia. Con el papel lleno de sal todavía en tu mano, sumerge todo en el agua. Deja que el papel caiga al fondo del vaso. Deja que la sal comience a disolverse en el agua tibia. Y observa. Observa con atención lo que ocurre. Observa cómo el agua cambia gradualmente, cómo el papel se ablanda, pierde su rigidez, comienza a rendirse a la acción del agua, cómo los nombres escritos se vuelven borrosos, se difuminan, comienzan a desaparecer de la superficie del papel hasta que ya no son legibles, cómo la sal, que cubría todo con su peso blanco, se disuelve completamente en el agua,
hasta integrarse con ella de manera invisible. Esto no es solo un acto simbólico en el sentido de que sea decorativo o sin sustancia real. Es un acto que tiene efectos en capas que van más allá de lo que los ojos pueden registrar. Lo que ves ocurrir en ese vaso es el reflejo visible de lo que está ocurriendo en el plano que los ojos ordinarios no ven, pero que los maestros de todos los tiempos han descrito con una consistencia que no puede ser casualidad. Mientras el papel se disuelve, mientras la sal se funde con el agua, mientras los nombres se borran y desaparecen como si nunca hubieran estado ahí, di estas palabras: todo poder que fue construido contra mí se disuelve ahora como este papel en esta agua. Todo plan trazado para mi destrucción pierde su forma, pierde su dirección, pierde la energía que lo sostenía. Lo que fue enviado contra mí regresa a su origen transformado en una lección que quien lo envió necesita aprender. Yo quedo libre, yo quedo limpio, yo quedo en paz y en el lugar que me corresponde. Deja el vaso en reposo. No lo toques, no lo muevas, no lo agites. Deja que todo lo que hay en él se asiente, se integre, complete su proceso. El tiempo que necesitas dejarlo en reposo es como mínimo el tiempo que tardas en completar el resto de este acto, unos minutos que son suficientes para que el agua haga plenamente su trabajo. El maestro me dijo algo en este punto que quiero transmitirte con la mayor precisión posible, porque es uno de los fragmentos de comprensión más importantes que he recibido en toda mi vida y que todavía hoy, cuando pienso en él, me produce una claridad que pocas cosas producen. Me dijo que cuando la sal entra en contacto con lo que fue escrito, con la intención de nombrar al enemigo, lo que ocurre en el nivel que los ojos no ven es algo con su propia lógica precisa. La energía que esa persona o esas personas han estado enviando hacia ti, ya sea conscientemente o de manera inconsciente, ya sea a través de pensamientos deliberados o a través del tipo de deseos que ni ellos mismos reconocerían si los vieran con claridad, esa energía queda atrapada en ese espacio y pierde su camino libre hacia ti. Ya no tiene puerta de entrada, ya no tiene la dirección que tuvo desde el principio, y entonces, porque toda energía necesita ir a algún lugar, porque la energía no desaparece, sino que se transforma y se redirige, regresa hacia quien la originó, no multiplicada en fuerza destructiva, no como un golpe que aplasta, sino transformada en verdad, en revelación, en la obligación de verse con honestidad que los seres humanos normalmente evitan con todo el poder que tienen. Por eso, los que trabajan en silencio contra ti comienzan a hablar cuando no deberían. Por eso comienzan a cometer errores que no habían cometido en todo el tiempo que te han estado atacando. Por eso de pronto hacen cosas que los exponen ante personas que antes les creían todo. Por eso, el círculo que construyeron a tu alrededor para mantenerte bloqueado comienza a mostrar grietas por donde entra la luz. No porque tú los hayas atacado, no porque hayas pronunciado una sola palabra en su contra, sino porque el mecanismo natural de la verdad, reforzado por este acto, activado por la sal y la intención, opera con una fuerza que ningún ser humano puede detener indefinidamente. Cuando sientas que el agua ha completado su trabajo, cuando sientas internamente que el proceso está cerrado, toma el vaso con cuidado. Llévalo fuera de tu espacio si puedes hacerlo, a la tierra, a la base de un árbol, a una maceta grande donde haya tierra real. Vierte todo el contenido allí. La tierra recibe, la tierra transforma, la tierra sabe qué hacer con lo que se le entrega. Si no puedes salir en ese momento, puedes verter el agua por el desagüe del fregadero o descargarlo directamente por el inodoro. Lo que importa es que esa agua, con todo lo que disolvió, con todo lo que cargó en su proceso, salga de tu espacio, no se conserva, no se guarda, no se reutiliza, sale. Mientras viertes el agua, di estas palabras. Como esta agua regresa a la tierra, como este proceso llega a su fin natural, así regresa a su origen todo lo que fue enviado contra mí. La tierra recibe, la tierra transforma.
Lo que era oscuro encontrará su luz por el camino que le corresponde. Yo sigo adelante, libre, en paz, en mi lugar. Y luego, cuando hayas vertido todo, cuando el vaso esté vacío, lávate las manos con agua fría, hasta los codos, si es posible. El lavado de manos en la tradición judía antigua no es un gesto de higiene física solamente. Es el acto consciente de separar lo que fue de lo que vendrá, de poner un límite claro entre el antes y el después. Tus manos hicieron el trabajo que tenían que hacer. Ese trabajo está completo, y ahora tus manos vuelven a ser tuyas por completo, libres de todo residuo de lo que tocaron en este acto. El maestro también me preparó para algo que muchos no esperan y que puede confundir si no se está preparado para verlo. Me habló de lo que ocurre después del acto, del periodo que sigue a los días y semanas posteriores, porque muchas personas realizan el acto correctamente y luego se desconectan de los resultados porque no los reconocen cuando llegan. Me dijo que las señales del cambio llegan de formas que no siempre son dramáticas ni cinematográficas. A veces es una conversación que ocurre sin que nadie la planificara, donde alguien dice algo que de repente ilumina con claridad lo que estaba ocurriendo en la sombra. A veces es un enemigo que de un día para otro, sin razón aparente que tú puedas explicar, comienza a distanciarse de tu vida. Deja de llamar, deja de aparecer, deja de ser una presencia que sientes aunque no la veas. A veces es que una puerta que llevaba tiempo cerrada, que ya habías dejado de llamar porque habías asumido que no se abriría nunca, se abre de pronto como si nunca hubiera tenido cerradura. A veces, la primera señal no es externa en absoluto. A veces, la primera señal es interior. Es una sensación de alivio que llega sin que nada en el mundo exterior haya cambiado todavía. Una ligereza en el pecho, una claridad en la mente que no tenías hace unos días. Una calma que se instala en el cuerpo como si algo que estaba apretado de manera crónica finalmente cediera. Esa sensación interior es la primera señal real. No la ignores, no la descartes como tu imaginación. Es el reconocimiento de tu propio sistema, de todo lo que eres, de que algo genuino cambió, que el mecanismo fue activado, que el proceso está en marcha. El maestro también me advirtió sobre algo que, aunque ya lo mencioné antes, necesito decirlo una vez más, porque la repetición aquí no es redundancia, sino énfasis en lo que podría hacerte perder todo lo que lograste. No repitas este acto compulsivamente sobre la misma persona o situación en días consecutivos, esperando resultados más rápidos o más contundentes. La sabiduría antigua no funciona así. La sal hace su trabajo la primera vez, completamente, si el acto fue hecho con presencia y honestidad. Repetirlo en exceso no acelera el proceso. Lo que sí puede hacer es revelar que estás operando desde la duda, desde la impaciencia, desde el miedo de que no funcionó, y esas emociones son exactamente las que interfieren con lo que ya fue puesto en movimiento. Confiar en lo que hiciste, en la intención con que lo hiciste, en el mecanismo que activaste, esa confianza no es ingenuidad, es parte del acto mismo. Es la última instrucción que los maestros siempre entregaban al final. Haz el acto y luego suéltalo. Lo que queda después, lo que el proceso genera, lo que la verdad revela cuando finalmente sale a la superficie. Eso ya no depende de ti. Tu parte está hecha. El resto pertenece a una lógica más grande que la que cualquiera de nosotros puede calcular o controlar desde nuestra perspectiva limitada. Quiero contarte lo que me ocurrió a mí después de que el maestro me enseñó todo esto, porque creo que mi experiencia puede ayudarte a entender de manera concreta lo que puedes esperar, qué tan rápido puede llegar y de qué manera puede manifestarse en tu propia vida. Lo hice una tarde, solo, sin testigos, con la sala de mi casa en silencio y las palabras del maestro todavía muy presentes en mi memoria. Lo hice con toda la presencia que pude reunir, aunque una parte de mí todavía cargaba una duda que no era pequeña.
Una voz interior que no había terminado de callarse, que seguía diciéndome que esto era demasiado simple para ser real, que el problema real era demasiado concreto y demasiado humano para ser resuelto por algo tan antiguo y tan aparentemente intangible. Pero lo hice de todas formas, porque el maestro me había dicho algo que se quedó en mí de una manera particular, que la duda no es el enemigo del acto. La duda es solo la resistencia natural de una mente que todavía no ha visto el resultado, y la única manera de transformar la duda en certeza es hacer el acto de todas formas, con la duda todavía presente, y luego observar qué ocurre. 4 días después, una persona de mi entorno cercano, alguien con quien yo tenía una relación tensa e incomprensible desde hacía varios meses, sin poder entender claramente por qué, me llamó por teléfono. Fue una llamada ordinaria, no había ninguna razón particular para que sucediera. Y en esa llamada, sin que yo preguntara nada, sin que yo dirigiera la conversación en ninguna dirección específica, esa persona comenzó a hablar. Comenzó a decir cosas que yo no le había preguntado. Comenzó a revelar, en el tono de alguien que de pronto necesita soltar algo que ha estado cargando demasiado tiempo, acciones que había tomado en mi contra. No todo, no con una confesión explícita y ordenada, pero lo suficiente, con la precisión suficiente, para que yo pudiera ver por fin el mapa completo de lo que había estado ocurriendo. Y lo que sentí en ese momento no fue el triunfo que habría esperado sentir antes de hacer el acto. No fue rabia ni satisfacción vengativa. Fue algo completamente diferente y completamente inesperado. Fue claridad. Una claridad luminosa, casi física. Como si de repente la habitación que había estado oscura durante meses se iluminara de golpe y yo pudiera ver todo lo que había estado en ella sin saberlo. Por fin el mapa era legible. Por fin las piezas encajaban. Por fin podía entender. Y, al entender, podía tomar decisiones reales, decisiones informadas, decisiones desde la verdad, en lugar de desde la confusión. Y eso fue lo que la sal hizo. No destruyó a esa persona. No la castigó de ninguna manera dramática. No la obligó a una confesión pública ni la expuso ante el mundo. La puso frente a su propia verdad de una manera que se manifestó como una necesidad de hablar, de soltar, de revelar, que esa persona quizás ni siquiera entendió en ese momento, y yo quedé libre. No solo libre de la situación, sino libre de la confusión, que era el peso más pesado de todos. Eso es lo que la sal puede hacer. Eso es lo que el conocimiento antiguo preservó para que llegara hasta nosotros en el momento en que lo necesitáramos. Si realizaste este acto hoy, si sentiste algo durante el proceso, si en los días que siguen observas cualquier señal de lo que describí, cualquier cambio, cualquier revelación, cualquier apertura que no esperabas, regresa aquí y comparte lo que ocurrió. Tu testimonio no es solo tuyo. Tu testimonio es la evidencia concreta que alguien más necesita para dar el paso que todavía le da miedo dar. Hay personas que están en este momento en el mismo lugar donde tú estabas antes de ver este video. Tu historia puede ser la luz que les falta. Sé esa luz para alguien, y si este conocimiento llegó a ti en el momento preciso en que lo necesitabas, si algo en lo que escuchaste hoy resonó en ti de una manera que no puedes ignorar, comparte este video. Hay alguien en tu vida que también está cargando algo que no entiende, que también siente que algo trabaja contra ellos sin poder verlo, que también necesita saber que existe este método. Escribe ahora en los comentarios: la sal ha hecho su trabajo, soy libre. Y regresa a contarme lo que ocurrió.